Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Padre bueno Jesucristo, el que en medio de todo lo que vivimos sigue teniendo el control. Le adoramos en esta mañana. ¿Por qué hemos de estar angustiados? ¿Por qué hemos de estar tristes si el Señor ha prometido estar con nosotros? Adore al Rey del Cielo a través de esta adoración y bendiga su nombre. Así es, Señor. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, yo duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.
yo soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Él es el Dios en el que creemos, el Dios de nuestra misericordia. Amén. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que hoy nos sintonizan por el canal de YouTube Iglesia Ebenecer Central. Les saluda a su amigo y hermano Alexander Camacho. En este día es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios, llevar el consejo del Señor. Los invito a que le demos gracias por esta palabra que va a ser compartida, esta palabra que es viva y eficaz para que ella haga la labor que tiene que hacer en nuestros corazones. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por la vida, gracias por esta oportunidad de estar aquí, de poder compartir este mensaje. Permite que esta palabra que es viva y eficaz haga la labor que tiene que hacer en nuestros corazones, en la vida y en el corazón de nuestros amigos, que traiga fortaleza, consuelo a la vida de mis hermanos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Quiero hablarles acerca de un pasaje que está en la carta que escribe Pablo a los hermanos de Éfeso, Efesios capítulo 5. Y el apóstol Pablo en esta carta que le escribe a los hermanos en el capítulo 5, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Esta iglesia en algún momento estaba pasando por una situación difícil. Habían aspectos en temas doctrinales, en temas de unidad, en temas de fraternidad, en temas de comportamiento que se estaban desviando de la verdadera voluntad de Dios. Por eso Pablo les está diciendo en este mensaje que a quien deben imitar es a Dios, y lo deben imitar como hijos amados. Deben sentirse amados. Nosotros somos hijos amados de Dios, y en las máximas de ese amor las demostró el Padre a través de su Hijo. Como dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A través de quién? A través de esa demostración que hizo entregando a su Hijo Jesús. Pablo nos recuerda que tenemos que imitar, o le recuerda a los hermanos en Éfeso y también a nosotros en esta mañana el apóstol Pablo, que debemos imitar a Dios y que lo debemos imitar como hijos amados. No se trata de que si tú o yo nos sentimos amados por Dios. No se trata de una emoción, de sentir. Se trata de la convicción que nosotros tenemos del profundo amor que Dios tiene hacia nosotros a través de su Hijo Jesús. Pero Pablo dice que imitemos, que andemos, que tengamos ese caminar. ¿Pero qué estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso? Yo quiero invitarte a que leamos 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Aquí Pablo le recuerda a Timoteo la labor que se hizo en Éfeso y le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Habían situaciones que corregir, situaciones que trabajar, y en algún momento Timoteo estuvo apoyando a Pablo en la iglesia de Éfeso. Hoy Pablo le está escribiendo a los hermanos en la distancia. Se considera que los escritores dicen que Pablo estaba en Roma, que estaba preso, tal vez era su primer encarcelamiento en Roma, y Pablo le está escribiendo desde allí a los hermanos y les recuerda que hay que ser imitadores de Dios como hijos amados. Normalmente nosotros como seres humanos a lo largo de nuestra vida siempre tenemos referentes para imitar.
en algún momento, y el deber ser es así, imitamos a nuestros padres, son los primeros influenciadores en nuestras vidas. Luego vamos a nuestros colegios y vemos algún tipo de profesor, para el caso de las damas, alguna profesora, ven rasgos en esta persona que llaman la atención y tratamos de imitar esos aspectos o tratamos de imitar aquel comportamiento que consideramos que es favorable, que puede ayudarnos a crecer, que puede ayudarnos a madurar. A lo largo de la vida hay personas que han influenciado, hermanos, líderes, pastores, jefes, compañeros de trabajo, familiares, que van generando algún tipo de influencia en nuestra vida. Por lo general siempre tratamos de tomar lo bueno de estas personas. Pero Pablo dice que aquel a quien debemos imitar, el gran objetivo para imitar en nuestro andar, y ese caminar tiene que ser en amor, es a Jesús. Entonces, el tema de esta enseñanza es imitadores de Dios. Como iglesia, como pueblo de Dios, somos imitadores de Dios, debemos imitarlos. Y esta palabra que utiliza el griego de esta palabra imitar, de la cual nos está hablando Pablo, el original es la palabra mimetai. Esta palabra mimetai es la que origina la palabra mímica. Entonces es como una representación, es como tratar de representar esos comportamientos, ese carácter, esas acciones de una manera casi que fideligna, ¿sí? De una manera en la que podamos ser casi que un escáner, si podríamos decirlo así, del comportamiento, del carácter del Señor. Entonces, así es que Pablo le está recordando a los hermanos en Éfeso. Y hoy el Señor nos recuerda a nosotros a través de este mensaje que debemos ser unos imitadores del Señor. Pero la palabra me dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, por tanto sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, esa imitación debe conducirnos a ese caminar en esa búsqueda de esa perfección en el Señor. Querido amigo que me escuchas, es necesario que abramos nuestros corazones para poder entender esto que nos está hablando el apóstol Pablo y esta palabra pueda hallar cabida en tu corazón. Dice Juan capítulo 14, versículo 8, y vamos a entender un poco que el referente más cercano que tenemos es a Jesús, porque usted me podría decir, ¿cómo imitar a Dios? ¿Cómo puedo imitar a Dios? Es necesario conocerlo. Lógicamente el Señor se muestra, o Dios Padre se muestra desde Génesis al Apocalipsis, y solamente en la palabra es que podemos encontrar cómo obra el Señor o cómo obró Dios. Pablo también nos recuerda, sed imitadores de mí, le dijo a los corintios, así como yo de Cristo. Entonces tenemos un referente y lo vemos cuando Jesús hablaba con Felipe. En Juan capítulo 14, versículo 8 en adelante, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Jesús está diciendo, yo soy ese referente, yo soy ese modelo que ustedes deben seguir como iglesia. Porque si bien vamos a imitar al Padre, pero el caminar de Jesús nos muestra con mucha más claridad a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, ese actuar diario de Jesús durante el ministerio de Él, para que nosotros podamos imitarle. Y esa imitación es imitar el carácter de Cristo. Y encontramos en el carácter de Cristo los siguientes aspectos: un carácter humilde, un carácter compasivo, un carácter piadoso, amoroso, perdonador y sacrificial. Esos son los atributos del carácter de Cristo. Vamos a imitar a Dios Padre en amor. Y tenemos el referente, como él mismo lo dice aquí en este mismo capítulo 5, versículo 2, que es Cristo. Cristo se entregó por amor a nosotros. Entonces, ese es el mayor modelo para nuestras vidas. El mayor modelo, Jesús. Y es el carácter de Cristo. Nosotros no podemos, obviamente, imitar aspectos de nuestro Dios, como son atributos como la omnisciencia, la omnipotencia, la capacidad creativa del Señor. Nosotros vamos a imitar el carácter de Cristo, estos componentes de los que he hablado, y recordemos lo que dice la palabra. Nosotros tenemos
un modelo, lo dice Pablo. Y el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos en nuestro trasegar a tener como imitadores de Dios una medida. Vamos a tener, iglesia, un modelo. Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso, hay un modelo que seguir. Ese modelo yo se los he presentado abiertamente, así como se los dijo a Corintios, imítenme a mí como he imitado yo a Cristo. Pablo les ha expuesto abiertamente a los hermanos de Éfeso el modelo a seguir, y el modelo a seguir era Jesús. Y Pablo nos está recordando aquí en este capítulo de Efesios 4, versículo 13, que es una medida, es un modelo que en nuestro peregrinaje, que en nuestro caminar, que en nuestro trasegar tenemos nosotros como iglesia de Dios alcanzar. Dios no es una teoría, Dios es vivencial. Y esa vivencialidad de Dios tiene que manifestarse, querida iglesia, en nuestro actuar, en nuestro diario caminar, en la manera como interactuamos, cómo nos comportamos, cómo enfrentamos las diferentes situaciones de la vida, cómo nosotros somos permeados, cómo en esa admiración que tenemos por el Señor, cómo en esa admiración por su capacidad de perdonar, por su capacidad amorosa, compasiva, por ese carácter sencillo, manso, humilde, como Él mismo lo dice, de corazón, de forma genuina, cómo esos atributos y esas cualidades del carácter de Dios a través de Cristo empiezan a permear mi vida, empiezan a moldear mi carácter. Cómo el carácter perdonador de Dios, que está descrito a lo largo de la palabra, pero que Jesús nos hace énfasis en la oración, en el modelo del Padre Nuestro, esa capacidad de decirle, Señor, perdona mis ofensas, así como yo me ejercito en perdonar a los demás, así como yo me ejercito en perdonar a mi esposa, con la cual esta mañana tuve una diferencia, así como yo me ejercito en perdonar a mi hijo, el cual no me honró, con el cual tuve alguna situación antes de salir, o mi compañero de trabajo, o mi jefe, o aquella persona con la que tuve un incidente hoy en la vía. Es esa capacidad de poder imitar, de poder nosotros dejarnos permear por el carácter de Cristo. Al punto, Pablo se toma como referente, y lo dice en Filipenses, de lo que ya el Señor había procesado en su vida, de lo que el Señor había formado en su carácter. Pablo se coloca como un referente también y nos dice en Filipenses capítulo 4, 13, que él ya había sido procesado a tal punto, que él ya había sido tratado a tal punto en este proceso de querer imitar al Señor, de trabajar en su carácter. Él dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice el apóstol. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciéndonos que más allá de las circunstancias, más allá de los embates de la vida, más allá de las victorias, de las euforias de los triunfos o de las tristezas que traen las derrotas, más allá del momento de salud o del quebrantamiento en la salud, más allá del momento de tener con qué comer o del momento en que no se tiene, en algún momento de la vida en que hay estrecheces, o en ese momento en que hay cómo pagar un servicio, en el momento en que no hay cómo pagarlo. Más allá de eso, Pablo dice, he aprendido a estar conforme en cada una de las situaciones. He aprendido a depender de Dios, he aprendido a tener tranquilidad. He aprendido a que no son las circunstancias, es el carácter de Cristo formado en mí el que me permite poder decir, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amada iglesia, debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, en amor, a través del sacrificio de esa entrega que hizo Cristo. Entonces, en este paralelo encontramos que Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pablo, a través de ese testimonio que había dado Jesús, de esas vivencias de Jesús, entendía que su confianza, que su proveedor, que aquel que suplía sus necesidades era el Señor. No era Él en sí mismo. Él aprendió a depender. Jesús mismo lo dijo.
El apóstol Pablo, como lo decía, había sido formado y por eso le habla con esa seguridad y con esa autoridad a los hermanos en Éfeso y los exhorta a que sean imitadores, que no miren otros referentes. Como lo dije cuando leía acerca de la problemática que habían fábulas, habían historias, habían hermanos que estaban introduciendo doctrinas o pensamientos o filosofías que no tenían nada que ver con el modelo que Pablo había expuesto, el modelo de la palabra, el modelo de Cristo. Entonces Pablo ataca esto diciéndoles: oigan, al que tenemos que imitar, nuestro referente no es el mundo, nuestro referente no son los hombres exitosos del mundo, nuestro referente no son los valores del mundo, nuestra estatura o nuestra medida de crecimiento no es la filosofía de este mundo. Nuestra medida de fe, de crecimiento, de estatura, y a quien debemos imitar es a Dios a través de Cristo. Esa es la exhortación que nos hace Pablo en esta mañana, querida iglesia, para que avancemos y permanezcamos en Él. A esta meta hemos sido llamados, a alcanzar un carácter humilde, compasivo, piadoso, amoroso, perdonador, obediente y sacrificial. El carácter de Jesús piadoso. Pablo dice de la siguiente manera que la piedad para todo aprovecha. Esto está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice: la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la vida venidera. Tenemos que ejercitarnos en esos atributos, tenemos que ejercitarnos en la piedad, tenemos que ejercitarnos en la manera en que, como iglesia, cómo nos identifican, cómo nos proyectamos. En Éfeso habían situaciones, y una de las situaciones que había era que también se generaban divisiones al interior. No había esa unidad en Cristo. Pablo al exhortarnos o al exhortar a los hermanos en Éfeso, los exhorta también a la unidad. En el capítulo 4 lo leíamos anteriormente. Y los exhorta a la unidad porque solamente el modelo es esa unidad perfecta que existe entre el Padre y el Hijo. Esa unidad de amor, esa unidad perfecta que no se altera, esa unidad de relación es la que el apóstol Pablo nos está recordando que como iglesia debemos siempre permanecer. Debemos estar siempre unidos. No como un dicho popular dice, juntos pero no revueltos. Ahí está ese dicho diciendo que se puede estar en un mismo espacio, que podemos estar compartiendo juntos, pero no podemos estar identificados con la misma visión o con la misma unidad espiritual o de criterio en el Señor. Y Pablo lo que está diciendo es que era necesario que tuviésemos ese ejemplo de esa misma unidad que existe entre el Padre y el Hijo para que nosotros pudiésemos desechar, o para que Éfeso, los hermanos de Éfeso pudiesen desechar esas fábulas y esas doctrinas erradas. La palabra en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y el Señor mostró su caminar. El Señor Jesús a lo largo de los 3 años de ministerio mostró su caminar. Y empezó desde el Sermón del Monte, podríamos decir. Y cuando Él habla en el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5, nosotros vamos a encontrar en Mateo capítulo 5 una enseñanza espectacular, una enseñanza especial, y creo que cada vez que lo leemos ministra nuestro corazón. Y el Señor nunca nos va a pedir algo que en Él no se haya cumplido. Y Jesús es el modelo, y dice: bienaventurados los que lloran. Jesús es ese modelo de dolor. Jesús lloró y tuvo dolor, compasión por la humanidad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Jesús fue manso, humilde, sencillo de corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús vino a instaurar el reino de Dios y su justicia. Vino a quitar el señorío que tenían el enemigo sobre la vida de aquellos que no le conocían, pero también el señorío que tenían los falsos maestros, pero también aquellos sacerdotes que se habían desviado y ponían cargas pesadas y no hacían justicia al pueblo de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Jesús a lo largo de su ministerio se mostró compasivo, misericordioso, y fue movido a misericordia, dice la palabra en muchas ocasiones. Y Jesús hizo milagros, obró en medio de aquellos olvidados y necesitados, en medio de los pobres, en medio de los ciegos, de los huérfanos, de las viudas, de aquellos que no tenían esperanza. Jesús mostró su caminar. Ese es el caminar que nosotros tenemos que imitar.
Y ahí es donde en esa carga, en ese sentir, en ese imitar, vamos a tener esa compasión para movernos en esa gran comisión y hacerla genuinamente y hacerla con devoción, con amor. Jesús también dice en estas bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús dice que en su corazón que Él no pecó, que en Él no hubo pecado. Jesús fue limpio de corazón y nos invita a que nos purifiquemos en Él, a que nos purifiquemos a través de su palabra, a que caminemos en santidad a través de su palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús, nuestro Señor, príncipe de paz, pacificador. Nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro carácter, tenemos que imitar esa capacidad de ser pacificadores, de poder compartir con personas difíciles, de poder dar una palabra blanda, de poder llevar siempre esa actitud para buscar la conciliación en medio del disenso, para buscar poder estar en armonía, en paz, como dice la palabra. Está en paz con todos los hombres en cuanto de ti dependa. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imitamos a Dios como hijos amados cuando somos obedientes. Jesús mostró el carácter de la obediencia. ¿Hay obediencia en nuestra vida? ¿Hay obediencia en nuestra forma de vivir hacia la palabra? ¿Somos obedientes cuando esa palabra llega a nuestras vidas y trae una reflexión? ¿Obedientes para apartarnos de aquello que está haciéndonos daño? ¿Para apartarnos de aquello que puede estar enfriando nuestra vida? ¿Para apartarnos de aquel pecado que posiblemente esté enfriando nuestro corazón? Pecado que es lo único que genera enemistad entre Dios y los hombres. Pecado que es lo único que destruye nuestra vida. Querido amigo que me escuchas, es el pecado, esa condición de esclavitud que Jesús vino a quitar a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Es el pecado aquel que mata, no solamente el cuerpo, sino el alma. Y Jesús vino a dar vida y a darla en abundancia. Entonces, aquí vemos cómo Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muerte de maldición, como dicen otras versiones. Entonces vemos cómo hay rasgos de ese carácter de Jesús que nosotros como iglesia tenemos que imitar. Y Pablo le está hablando a los hermanos en Éfeso y les recuerda esa necesidad de imitar a Dios. Jesús, a través de este sacrificio hecho en la cruz del Calvario, derrama perdón a través de esa sangre preciosa y Él anula esa sentencia que había en contra de nuestra vida, como dice la palabra. Y encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 7, que dice: tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados, el perdón de nuestros pecados. Entonces, en Jesús, en ese sacrificio, debe haber gratitud en nuestra vida, debe haber agradecimiento. Debemos estar agradecidos con Dios, independientemente del momento en el que estemos, independientemente a que le sintamos o no. Porque recuerda, como hijos amados, no es que si te sientes amado o no, iglesia, no tiene nada que ver con nuestras emociones. Tiene que ver con que Dios nos amó y nos ama y nos amará eternamente a través de su Hijo amado Jesús. Entonces, nosotros hemos recibido mediante este sacrificio esa redención. Tiene que haber gratitud en nuestro corazón. Tenemos que ser una iglesia agradecida. Tenemos que mostrar ese agradecimiento cuando compartimos con otras personas. Tenemos que hablar de aquel a quien queremos imitar. Normalmente cuando admiramos a alguien siempre hablamos de esa persona, siempre hablamos de las cualidades de esa persona, siempre hablamos de los atributos de esa persona. Yo creo, iglesia, que tenemos que volvernos a ese punto de gratitud y admiración, de tal manera que nuestra conversación siempre nos conduzca a hablar acerca de esas virtudes, de esas cualidades del Señor. Jesús es el modelo aún para las familias. Jesús es el modelo para nosotros en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de esposos.
Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas veces la problemática que hay en los hogares es porque las esposas no alcanzan a ver ese amor sacrificial, no alcanzan a ver ese amor. Nosotros como esposos siempre esperamos algo. Y el Señor no nos está diciendo que las amemos porque vemos una respuesta en ellas, sino que las amemos, y el ejemplo de ese amor es el amor que Cristo tuvo por la iglesia, un amor sacrificial. Querido hermano, autoevalúate. ¿Eres capaz de entregar tu vida por tu esposa? Si tu esposa, ¿eres capaz de ponerte en el lugar de ella en alguna situación para asumir? Es lo que nos está diciendo Jesús. Si no es así, ya ahí acabamos de encontrar parte de aquello que está alterado en tu relación de pareja. Es necesario que podamos amar a nuestras esposas como sacerdotes del hogar. Y eso ayuda a poner en orden la relación. Cuando las amamos más allá de las circunstancias o las dificultades que podemos tener en nuestro día a día. Jesús ha sido fiel a la iglesia, ha permanecido fiel a su novia, ha permanecido ayudando a su iglesia. ¿Cuántas veces el Señor en nuestra vida, querido hermano, querida iglesia, ha hecho esa labor de levantarnos, de ayudarnos a continuar, a seguir? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres. Ese orden sacerdotal se inicia desde ese punto de partida, de ese amor que se entrega, ese amor sacrificial y que va trabajando por la restauración de todas las áreas de su hogar. Él es el modelo a seguir, Él debe ser nuestra inspiración diaria. Pablo llega a imitar el caminar de Cristo y dice de la siguiente manera. En algún momento Pablo dijo: oiga, no me cuestionen, no digan nada. Yo traigo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Había llegado al punto que era tanto su caminar de la mano con el Señor, que asumía Pablo que cada situación que llegaba a su vida la veía de la misma manera como Cristo miró su camino hacia la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y Pablo lo hizo por amor a la iglesia. Pablo es un referente, por eso llega al punto de decir: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Sed pues imitadores de Dios. Pablo comprendía, iglesia, que solamente imitando a Dios, ejercitándonos en el día a día, en esa búsqueda del carácter, haciéndolo vivencial, llevando esa palabra a las vivencias de nuestro día a día, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestros hermanos en la iglesia, en nuestra relación en el comercio, si estamos en el comercio, si somos profesionales independientes. Ahí es donde nosotros podemos mostrar que el carácter de Dios se está haciendo evidente en nosotros, pero en amor, recordemos lo que dice el apóstol. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 dice: si obedecemos los mandamientos de Dios podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de sus mandamientos. Los 10 mandamientos no han sido abrogados, ni han sido derogados. Los 10 mandamientos están vigentes. Debemos cumplir la palabra de Dios. Y dice: pero si alguno dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos o no obedece su palabra, es un mentiroso, no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, ¿cómo damos testimonio cuando cumplimos esa palabra en nuestras acciones? Él se ha perfeccionado verdaderamente, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Si usted y yo queremos imitar a Dios, debemos vivir como vivió Jesucristo. El mayor testimonio que tenemos para poder ser imitadores de Dios como hijos amados es ver cómo modeló Cristo. De hecho, Jesús es esa medida que nosotros tenemos. Este segundo punto que nos conduce a continuar en esta misma dinámica es que Pablo le recuerda a los hermanos de Éfeso y les dice: como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice que fue una ofrenda y sacrificio a Dios, pero por amor a nosotros. Y dice que lo hizo en olor fragante. Entonces, ¿qué contenía ese sacrificio? ¿Cuál era el propósito? Pablo, ¿por qué les recuerda que aparte de imitar a Dios, debemos siempre recordar ese sacrificio? ¿Cuál era el propósito de ese sacrificio que Jesús había hecho?
Colosenses 2:14 dice que ese sacrificio ha anulado, querido amigo que me escuchas, el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. El pecado, cada vez que tú y yo pecamos, hay una acta de decreto. Dice la palabra que cuando que no conocíamos al Señor, había un acta de decretos, un acta que decía, fulano de tal ha pecado, ha cometido este pecado y merece esta sentencia. Y esa acta nos era contraria, esa acta era un peso que teníamos que nos impedía alcanzar la misericordia y el favor de Dios. Pero el sacrificio del cual está hablando el apóstol Pablo aquí, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, esa acta, querido amigo, que te era contraria, que hoy tal vez hace peso en tu conciencia, que hace peso en tu manera de vivir, que te ha impedido alcanzar lo que Dios quiere para tu vida, esa acta que te opacaba, te quitaba tal vez ese brillo que el Señor en algún momento de la vida te dio, esa acta, querido hermano, querido amigo, fue llevada a la cruz del Calvario, fue clavada en la cruz, en ese sacrificio que hizo Jesús. En Cristo nuevamente tenemos redención. Redención es que somos redimidos, fuimos rescatados. Alguien pagó. Nosotros éramos merecedores. Querido amigo, tú eres merecedor de pagar por esos pecados que has cometido, pero a través de ese sacrificio que hizo Jesús, mediante su sangre preciosa, esa sangre que derramó, dice que somos redimidos, que hay redención para nuestras vidas. Significa que toda la culpabilidad que había sobre su vida, querido amigo, si usted abre su corazón en esta mañana a Él, eso que lo iba a llevar a una condenación eterna, eso fue cancelado en la cruz del Calvario. Todo lo que me era contrario a mí y a ti, querida iglesia, fue quitado a través de ese sacrificio y fue llevado a la cruz del Calvario. Ya no hay necesidad. Hoy usted y yo no nos podemos sentir culpables por nada de lo que hayamos hecho si nosotros le hemos pedido perdón a Dios. Esas cosas viejas pasaron, dice la palabra, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ese amor del que Pablo está hablando ahí, que seamos imitadores en amor, se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. La miseria del pecado, la miseria espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, ese quebranto de espíritu, esa pobreza que traía o que trajo en algún momento el pecado en nuestras vidas, fue quitada a través de esa abundante riqueza que Jesús trajo a nosotros en el perdón de nuestros pecados. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él se colocó en nuestro lugar, ese amor sacrificial para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte andaban toda la vida sujetos a servidumbre, a una servidumbre eterna. Qué lindo el ejemplo que tenemos del grande amor que el Señor nos ha dado. Qué lindo ese amor, qué enorme amor que hemos recibido. Y Pablo, lleno de ese conocimiento, de ese amor, le está recordando a esas ovejitas, a esos hermanos de la iglesia en Éfeso, que si leemos con más detenimiento los capítulos anteriores, encontramos que se estaban desubicando. Pablo les dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Deben sentirse amados. Pero aún si usted no se siente amado, debe estar convencido de ese amor que fue a través de Jesús, y que andemos en amor. El verbo se hace carne, dice la palabra, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese ejemplo, ese que caminó en medio de nosotros hace 2000 y tantos años, ese que se movió a favor de su nación, pero también a favor de nosotros, que hemos sido injertados en ese olivo. Nosotros que éramos una rama silvestre, que hemos sido injertadas en ese olivo. Hemos recibido a través de este sacrificio, a través de Jesús, quien fue justificado en el Espíritu, quien fue visto de los ángeles cuando ascendía, que fue predicado a aquellos que no le conocíamos, y creído en el mundo, recibido un día en gloria,
ese Jesús un día vendrá por nosotros. Un día regresará, querida iglesia. Qué bueno que en este caminar, que en este peregrinaje, podamos nosotros cada día preocuparnos por imitar el carácter de Jesús, preocuparnos por imitarlo y que Él sea nuestro referente, que Él sea lo suficiente en nuestras vidas para tener ese contentamiento y poder compartir las obras que Él ha hecho en nosotros y poder compartir también que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y un día nuestro Señor vendrá. Pero mientras eso sucede, amada iglesia, debemos caminar de la mano con Él, imitándole. Querido amigo que hoy me escuchas, hoy hay redención a través de ese amor sacrificial, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz. Hoy el Señor te invita a que le recibas. Yo quiero invitarte a que le recibas como tu Señor y Salvador. Yo quiero que le digas hoy: Señor, yo te acepto como el Señor de mi vida. Yo hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy quiero que hoy acepto ese sacrificio y quiero que lleves toda esa acta que me era contraria a la cruz, y que yo hoy pueda recibir perdón de pecados y ser reconciliados con el Padre. Oramos, querido amigo, para que esta palabra haya llegado a tu corazón. Querida iglesia, no nos olvidemos, más allá del momento que vivamos, más allá de las circunstancias, debemos ser imitadores de Dios. Hemos sido llamados a imitar el carácter de Dios a través de Cristo. Dios les bendiga.